Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio, yo soy Emilio Materán y hoy vamos a estar entrevistando a Luis Prado, el expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA, sobre muchos temas importantes, sobre el consumo de carne, sobre la situación de los ganaderos, en fin, algo que nos afecta en el día a día. Pero primero que nada, Luis, bienvenido. Háblanos un poquito de FEDENAGA, qué es FEDENAGA, cuántos socios tiene, cómo se agrupan a nivel nacional, para que la gente tenga un contexto pues, de con quién estamos conversando. Bueno, muy buenos días, Emilio. La verdad que bueno, siempre es un placer conversar contigo. Bueno, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela es una organización que agrupa a aproximadamente unas 80 asociaciones de ganaderos a nivel nacional en todo el territorio nacional. O sea, esto es desde el oriente, desde Guayana hasta los Andes, desde Zulia hasta Guárico. La verdad que tiene una cobertura geográfica bien importante y es una organización que es tradicional. Es una organización que fue fundada como federación en el año 1962, que por cierto en estos días estamos cumpliendo 61 años pues, de fundada como federación. Pero además es heredera de la Asociación Nacional de Ganaderos de Venezuela, que fue fundada en 1939, y que por cuestiones pues, de incorporación de gremios a nivel nacional, entonces se transformó de asociación a una federación y eso así fue que llegó a convertirse en el organismo cúpula de la ganadería nacional. ¿Cuál es la producción, ahora tocando temas de producción de carne, temas tan importantes para el venezolano hoy en día, sobre todo con toda esta situación post pandemia y todos estos factores que nos han afectado? La misma guerra en Ucrania, a veces se habla de una guerra por allá lejísimos y son factores que ciertamente nos afectan. ¿Cuál es la producción de carne en este momento y cuáles son los principales desafíos en términos generales para dar la introducción a nuestra conversación el día de hoy que está enfrentando la industria ganadera? Bueno, Venezuela cuenta con un rebaño, según los números pues, del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, que es una fundación que apoya a FEDENAGA específicamente y a otras organizaciones. Según Inbelecar, estamos muy cercanos a 12 millones de cabezas de ganado hoy día, de acuerdo a su última actualización de la estimación del rebaño nacional. Bueno, y la producción de ganado es suficiente, vamos a decirlo así, para cubrir las necesidades, para cubrir lo que es el consumo per cápita interno nacional y genera, por supuesto, un excedente que es susceptible de exportación. Entonces, estamos hablando de que hoy día, con un consumo per cápita de 10 kilogramos per cápita de carne. ¿En cuánto tiempo? En el año. Pues, en el año. Sí, el consumo per cápita es de 10 kilogramos al año, ¿no? Y entonces, ¿eso es el consumo normal o el consumo que hay en este momento? No, es el consumo que hay en este momento. Nosotros venimos Parece poquísimo, ¿no? Sí, 10 kilos en un 12 año. meses Sí. No es ni siquiera 1 kilo por año. Sí, por mes, ¿no? Por mes, perdón. Sí, entonces, fíjate, pero es que venimos de un proceso de deterioro del consumo. En algún momento Venezuela tuvo, en la década, bueno, en esta misma década, en este mismo siglo, tuvimos un consumo de 24 kilogramos per cápita. Lo que pasa es que, bueno, por el efecto pues, del deterioro que ha sufrido la economía, el tema macroeconómico, el bajo poder adquisitivo,
el consumo se fue reduciendo y llegó a niveles de hasta 4 kilogramos en algún momento. O sea, 4 kilogramos de en un año, consumo al año. Wow. Entonces eso ha venido repuntando en los últimos 3 años y ha llegado pues a estos niveles en que estamos hoy en día. 10 kilogramos aproximadamente. De 10 kilogramos. Entonces estamos hablando de carne de res bovina, o sea, porque también existe el consumo de pollo, también existe el consumo de pescado, de otras proteínas. Otras proteínas. Entonces, pero en ese orden estamos nosotros hoy en día. Y la ganadería nacional produce suficiente ganado, suficiente carne para abastecer ese consumo y por lo menos y además, como te estaba comentando, genera unos excedentes susceptibles. Y hay en ese rubro hay en este momento importaciones de carne que pudieran estar afectando el consumo nacional. Mira, está trayendo más allá de estos conocidos bodegones que traen carnes importadas. Sí, han traído carne. Pero ¿es eso un problema? Sí, ¿es eso no es un problema para la producción nacional? No es importante. A esto lo afecta la importación de otras proteínas porque el competidor más importante de la carne de res es el pollo. Y entonces se han producido algunas importaciones de pollo que han afectado, pues por supuesto, el consumo de carne en este último trimestre, que todavía no lo tenemos cuantificado, no tenemos los números precisos. Sin embargo, es la percepción que tenemos en los mercados nacionales. ¿Qué factores están afectando la producción de carne? Los factores políticos, esta situación política que existe en el país, situación económica, ¿está afectando directamente la producción de ganado y de carne a su vez? Sí. Bueno, a la producción agropecuaria en general la afectan varios factores. Uno es la inseguridad. El tema de la inseguridad ciudadana y de la inseguridad jurídica es un factor determinante que afecta en gran medida pues, a lo que es la actividad agropecuaria. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que repercute en la confianza. Y entonces ese es uno de los problemas más graves que tenemos. Después está el tema de la falta de financiamiento. No tenemos financiamiento suficiente ni oportuno en el país para financiar las ¿Y hay algún tipo de financiamiento? Dices que no es suficiente. ¿Quiere decir que sí hay algún tipo de financiamiento? Por supuesto, existe, a través de la banca existe la cartera única productiva que destina una porción para el financiamiento de algunas actividades agropecuarias. Ahorita, en este momento, se encuentran preparándose para lo que es el ciclo de cereales, que para el financiamiento básicamente de maíz. Sin embargo, tampoco la cartera es suficiente para financiar las actividades productivas para el sector agrícola vegetal específicamente, tampoco. Entonces, y hay otras vías de financiamiento fuera externas a lo que es la cartera única productiva, que es ya con financiamientos comerciales, a tasas comerciales, pero que sin embargo tampoco es suficiente por las limitaciones impuestas pues, por el tema del encaje legal, que aún representa pues, una porción muy importante de la captación de recursos que tiene la banca nacional. ¿Han tenido ustedes conversaciones con el gobierno recientemente para plantearles toda esta situación? ¿Qué respuestas han tenido, si las han tenido estas reuniones? Sí, bueno, nosotros nos hemos reunido, por supuesto, con el gobierno nacional, con el ministro Castro Soteldo, y bueno, y le hemos presentado algunas de nuestras inquietudes, ¿verdad? Una de las necesidades, la verdad que ellos se presentan muy receptivos. Nos hemos reunido en un marco de mucho respeto, de mucha consideración y la verdad que se presentan como bien preocupados con los temas que afectan a la producción agropecuaria nacional.
Sin embargo, Más allá de esa preocupación, ¿han ofrecido alguna respuesta? sí, mira, algunas respuestas las hay, pero no son suficientes. En el caso específico del tema de la seguridad, no es suficiente. O sea, falta todavía ponerle más énfasis pues a las soluciones, a la implementación de soluciones. Y nosotros hemos sostenido, bueno, en el tema de seguridad hemos sostenido hasta recientemente y periódicamente mantenemos reuniones con el Ministerio de Relaciones Interiores, específicamente con el viceministro de Seguridad Ciudadana, y entonces es donde vivimos exponiendo. Pues, ¿Cuáles son las solicitudes que ustedes les hacen al gobierno? Pero nosotros tenemos ante la Asamblea Nacional nosotros introdujimos un proyecto de reforma de ley, de reforma parcial de la ley penal de protección a la actividad ganadera, que sería un recurso una herramienta bien interesante, importante pues para atacar el tema de la ¿Qué vigilancia. elementos tiene esa reforma que ustedes están Bueno, solicitando? uno es que se hacen más severas las penas ante delitos como el abigeato, ¿verdad? Que el abigeato es un delito que afecta a una porción muy importante del rebaño nacional, y eso, por supuesto, ¿qué trae como consecuencia? Bueno, que disminuye, merma las capacidades productivas de los productores nacionales, hace mucho ¿Qué tan menor. grave es ese robo de ganado? Estamos hablando de un 10% del rebaño nacional que se ve afectado por ese delito. ¿Y en qué condiciones se da ese robo o ese delito contra los ganaderos, contra el ganado? ¿Se lo llevan para Colombia? ¿Matan el ganado para consumo propio porque la gente dice que entonces no tiene que comer y entonces procede a robar el ganado? ¿Qué pasa con ese Sí, ganado? ocurre de todo, tanto contrabando de extracción en las zonas fronterizas, los estados Zulia y Apure han sido impactados fuertemente por este tema. Y para el consumo interno, por supuesto, también ahí se dirige alguna parte del producto del delito del abigeato para la venta informal e ilegal pues de carne en los centros poblados. Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso vamos a ahondar un poquito sobre ese tema porque aquí en la capital pues se oyen muchos cuentos sobre, queremos saber pues la veracidad o no de los mismos, sobre el tema de cobros de vacunas, sobre el tema de la actividad guerrillera en algunas zonas fronterizas que afectan directamente a los ganaderos. Pero no me lo respondas, vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Luis Prado, él es presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Luis Prado, él es presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA. Y dejábamos una pregunta al aire que tiene que ver con toda esa información que nos llega aquí a la capital sobre la participación de bandas organizadas, inclusive se habla de guerrilla, bueno, secuestro, en fin, una cantidad importante de delitos que afectan directamente al ganadero. ¿Qué tan cierto es esa situación? Bueno, eso es cierto. Aquí existen en la zona fronteriza con Colombia, ahí existe la actuación pues de grupos irregulares que actúan en contra pues de los productores agropecuarios de la zona. Y también tenemos hacia el interior del país, hacia la zona central, la presencia de grupos armados, de bandas armadas muy importantes, que ejercen en los dos casos
ejercen una actividad delictiva, como es el caso de la extorsión, el cobro vulgarmente conocido como cobro de vacuna. Eso es algo que viene ocurriendo. Por supuesto, como te decía, el gobierno nacional a través de los cuerpos de seguridad han ejercido acciones en contra de esto, de manera tal de buscar ponerle coto. Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes. Y bueno, el llamado pues es a que incrementen pues el poder, la fuerza para el control pues de estos eventos que vienen produciéndose en líneas generales en todo el territorio nacional. Hablábamos fuera del aire de un tema que parece también está afectando, en este caso en el estado Zulia, unas inundaciones en el lago de Maracaibo que han inundado una cantidad de hectáreas importantes que pudieran ser utilizadas para la ganadería. Sí, de hecho. Cuéntanos cuál es la situación ahí. Sí, bueno. Es importante informar pues de que en toda la margen del río Zulia existe un muro de contención que es el que impide que cuando se inician el proceso de lluvias o los periodos de lluvias, no se pasen las aguas del cauce del río que se desbordan hacia las zonas productivas. Sin embargo, en la zona, en las proximidades de la población del Guayabo, específicamente en el kilómetro 43 se produjo un boquete en ese muro de contención y eso ocurrió hace aproximadamente unos 10 meses. Y eso ha venido produciendo pues una inundación de una superficie muy importante, de aproximadamente unas 200.000 hectáreas. Estamos hablando de un río con un caudal muy importante, claro. Estamos hablando de 50 metros cúbicos por segundo, eso es muy importante en promedio, ese es el caudal promedio. Imagínate tú que durante el periodo de lluvias ese caudal se duplica, puede ser de 100 metros cúbicos por segundo, o sea, 100.000 litros en un segundo. Entonces eso ha producido esas inundaciones, eso ha traído como consecuencia de que los ganaderos han tenido que sacar esos rebaños de esa zona a otras zonas y por supuesto las capacidades pues, de sustentación que puedan tener esas zonas a donde esos rebaños han sido desplazados, por supuesto que se ha visto bien afectada y por supuesto a lo mejor ahí que ha habido que ejercer otras acciones como es el beneficio, la matanza pues, de esos animales. Ahora bien, esto afecta, estamos hablando de tal vez a unos 500 productores, a unos 2.500 a 3.000 trabajadores y de forma indirecta puede verse afectados a lo mejor unos 15.000 trabajadores de forma indirecta. Entonces, como te puedes dar cuenta, el tema es un tema de mucha gravedad. Los productores de la zona iniciaron unas labores de reconstrucción de ese muro de contención y que en algún momento ese boquete alcanzó una longitud de aproximadamente unos 200 metros y que es muy grande. Y entonces, por supuesto, se empezaron a hacer estas labores de reconstrucción de ese boquete y ahora, en estos días, recientemente se produjo el cierre total de ese boquete, pero bueno, hubo nuevamente, se incrementaron las lluvias en las zonas de las cabeceras del río Zulia y por supuesto se produjo el colapso pues, y la apertura de un nuevo boquete en ese sector. Y entonces, bueno, imagínate lo que eso significa a nivel emocional, a nivel económico, claro. El impacto hacia estos productores que en este momento, ¿qué es lo que sienten? Lo que sienten es que ven perdido ese esfuerzo y entonces el llamado pues, al Ejecutivo Nacional a que incrementen su participación en el apoyo a estos productores que de forma muy resiliente se mantuvieron trabajando
haciéndole frente pues a estas vicisitudes y bueno, y que ahora nos encontramos ante esta situación. Y el tema, nosotros hemos tenido entrevistas con personas de diferentes sectores y el tema de las alcabalas, como dicen, es todo un tema, ¿no? El tema de las alcabalas, para llegar aquí desde los estados ganaderos, los estados agropecuarios, bueno, se tienen que pasar yo no sé cuántas alcabalas y en cada alcabala, pues, el llamado martillo, como decimos en el argot popular, ¿no? Eso está afectando de manera importante también al sector ganadero del país. Sí afecta, pero ha venido mejorando un poco esa situación. Ha venido mermando el martillo, ¿no? Para decirlo en términos muy coloquiales. Sí, ha venido disminuyendo ese martilleo, ¿no? Entonces, sin embargo, sí se mantiene, y en algunos casos los ministros de las carteras que corresponden han venido ejerciendo algunas acciones en contra pues de esta gente que incurre en el martillo, pues porque es un tema de extorsión si lo pones a ver. Sí, claro. Ya para finalizar, ¿qué planes y proyectos tiene Fedenagas para el futuro? ¿Cómo están actuando con otros actores del sector para lograr esos objetivos? Pensando en que toda esta situación tiene que de alguna forma mejorar, pues en beneficio de toda esa gran cantidad de asociados que tiene Fedenagas. Sí, nosotros tenemos un proyecto muy importante que va orientado hacia la formación y mejoramiento del liderazgo del gremial. En ese sentido estamos trabajando, diseñando unos diplomados encaminados hacia eso, hacia el mejoramiento y en la formación de líderes. También estamos trabajando en el diseño de programas de formación orientados hacia el diseño y puesta en marcha de programas de formación que lleven a la producción nacional, a los productores nacionales, a llevar a cabo esquemas de producción, sistemas de producción más amigables con el medio ambiente, porque esto es algo que tenemos que tener claro. O sea, nosotros debemos entender de que el medio ambiente es un recurso natural que se ha venido mermando, se ha venido deteriorando por el uso pues, de tecnologías que se apoyan mucho en el uso de combustibles fósiles y por supuesto y el uso a nivel de los campesinos, de las deforestaciones, de la tala, de la quema, de toda esta cuestión. Y lo que queremos es llevar ese mensaje, formar a los productores en esquemas de producción que sean amigables con el medio ambiente. El único planeta que tenemos por ahora es la Tierra, y no tenemos otro planeta para donde ir. Nos tenemos que cuidar el medio ambiente y por ello hacia eso es otra de las vías que estamos orientados. Por otro lado está el tema de que estamos proponiendo mecanismos alternativos de financiamiento y por supuesto el trabajar conjuntamente con el Ejecutivo Nacional. Los invitamos y le hemos tratado con ellos en varias oportunidades de que sigamos trabajando. ¿Cuáles son esos mecanismos alternos de financiamiento? A través de la bolsa del mercado de valores. Okay. Esa es una de las vías. Y la otra es que, bueno, que diseñar mecanismos de financiamiento en los cuales se apoye la banca en las divisas bajo custodia de las organizaciones financieras, que hasta el momento no es posible hacer préstamos en divisas en el país para poder utilizar esos recursos provenientes pues, de la cuenta custodia. Pero de cualquier manera, el mensaje para el gobierno nacional es que trabajemos en función de la confianza. Tenemos que hacer los mayores esfuerzos hacia el rescate, hacia la construcción de la confianza, porque ese es el factor fundamental para que podamos reactivar la producción agropecuaria nacional y llevarla hacia su justo destino,
que es lo que ya vivimos en el pasado. Nosotros fuimos un país con una economía agropecuaria fortalecida, con una ganadería fuerte, con una agricultura fuerte, y no debemos perder de vista de que estamos en otro país. Ya Venezuela es otro país. El tema del combustible, el tema del petróleo, es algo que va orientado hacia cambios importantes. Y debemos entender de que lo que logremos como ingresos en los próximos años deben ser invertidos en la diversificación de la economía nacional, y una de las vías más importantes y más interesantes para la inversión es el sector ganadero, porque es el punto de partida de un encadenamiento productivo muy importante, de alta dimensión, y que puede convertir a Venezuela en una potencia ganadera de dimensión internacional. Bueno, muchísimas gracias, Luis Prado, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Y para las personas que se conectaron tardíamente, les recordamos que este programa, ustedes se meten en YouTube, colocan Conversando con Emilio, entrevista a Luis Prado, presidente de FEDENAGA, y ahí pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Así que muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.